Hola, ¿cómo están? Y bienvenidas a esta semana en Yuriyana Club, donde hablamos un poco de qué es lo que hemos tenido y qué es lo que se viene. Y bueno, la semana pasada no pudimos estar con ustedes, así que hoy un poco más extendido, ¿no es cierto, Irma? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todas. Así es, la semana pasada por motivos técnicos, administrativos, no nos pudimos conectar, pero sí, el día de hoy vamos a hacerle un resumen de lo que hemos tenido en estas dos últimas semanas. Y sí, la semana anterior estuvimos nuevamente con la psicóloga clínica y especialista en resiliencia, Berta Galvez. Y bueno, Berta justamente nos habló acerca de la resiliencia. Ella denomina la resiliencia como crearse de nuevo, ¿no? Nos hablaba como el águila que se renueva, ¿no? Y obviamente creo que todos en algún momento de nuestras vidas, o todas, eh, nos ha pasado alguna situación que nos molesta, que nos incomoda. Y justamente la resiliencia es cómo vamos a enfrentar una situación complicada para nosotros. Que tal vez para otra persona no lo sea, pero lo importante es escucharnos a nosotras, ¿no? Sí. Y en resumen, me quedo con las cuatro etapas, ¿no? Las cuatro fases que Berta conjuntamente con Úrsula nos dieron, ¿no? Lo importante es describir correctamente la situación, ¿no? Sin dramatizar ni sin dejar de darle importancia a la experiencia que tú viviste. Y un tema que me encantó es el tema de nutrirnos, ¿no? El punto 2 es nutrirnos, ya sea a través de lectura, de libros de desarrollo personal, talleres. Y un tema que me encantó, la denominación es rodearnos de personas vitamina. Son Tan aquellas importante, personas, sí. ¿no? Que nos dan energía, que te motivan. Y eso justamente te comentaba Úrsula hace unos minutos, ¿no? Que a veces nos rodeamos de gente que no te suma y que al contrario te carga. Entonces, sí creo que esa parte es importante, de quienes te rodeas, que te hagan sentir bien. Y bueno, también el tercer punto que ella mencionó es el tema del balance. El balance que tenemos que tener, que nos gusta, que no nos gusta, y en base a ese balance, pues trabajar en un plan de acción para poder enfrentar este tipo de situaciones. Sí. Y que viene con el autoconocimiento, ¿no? Pero regresando al punto anterior, efectivamente también yo no había escuchado el término de persona vitamina y creo que si bien es importante apoyar a nuestras amistades, nuestra familia que necesita ayuda, porque todos pasamos por altibajos, ¿no? Todos, la vida pues tiene esta combinación de momentos muy felices y momentos más bien que a veces nos golpean. Entonces estamos para apoyarnos, etcétera. Cuando hablamos de personas vitaminas, no es que todo el rato tengamos que estar con gente que nos ayuda, nos vitorea, nos anima, pero también tenemos que darnos a aquellos que nos necesitan, pero tiene que haber un balance, yendo precisamente a lo que hablabas, ¿no? Que tiene que haber un balance y no nos hace bien estar constantemente, que de alguna manera lo hablamos también cuando hicimos la serie en Amistades Femeninas, por ejemplo, muchas veces entre mujeres, estar hundiéndonos en hablar solamente de las cosas negativas, de los problemas, especialmente si vemos que no hay ánimos de, como decía precisamente Berta, renacer, Así es. reinventarnos, levantarnos, ¿no? Entonces, eso sí, creo que es importantísimo tener esas personas vitaminas que nos dejen, cuando tenemos que sufrir, nos den ese espacio para sufrir, pero que también nos traigan ese rayito de luz cuando de repente estamos en un lugar oscuro, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es bien importante. Y sobre todo que nos dejen vivir nuestro momento de Exacto. tristeza, de duelo, de lo que fuera, de decepción, porque muchas personas también quieren ser vitaminas, pero te dicen, ya, ya pasó, ya, tranquila, tranquila. Tampoco es así. Yo creo que justamente las personas vitaminas son esas personas que te entienden y se ponen, tienen la empatía de ponerse en tu lugar y de saber que es un proceso. A mí me puede tomar 2 meses, ¿no? A mí me tomó de hecho más meses acostumbrarme que mi mamá no estaba y yo lloraba y me dejaba llorar porque Claro. algo que mi mamá siempre me decía es, no te quedes
con eso adentro. O sea, si tienes ganas de llorar, hijita, llora. Y cuando ella se fue, ay, varios meses, y no me sentía mal por llorar, pero decía, tengo que botar todo hasta que ya creo que pasaron los 6 meses y ya recién se me fue esa tristeza de ver el Claro. sitio vacío, esa tristeza de no poder verlo, Sí. algo así. Y aquí quiero, que lo hemos hablado, justo estábamos hablando antes de comenzar este segmento, de lo importante que es siempre nosotras, pero también decirle a los demás que se trata de entender que son situaciones, no son fallas de la persona. Entonces muchas veces nos dicen, ay, pero supéralo, o no le hagas caso, o no es para tanto, o no dejes que te afecte. Y eso implica, parece que viene con muy buena onda, pero eso implica que no tenemos la capacidad de superarlo, que no tenemos la capacidad de evitar que nos afecte, y no es eso, sino que hay situaciones que se quieran o no van a afectarnos. Eso no significa que nosotros estemos falladas, simplemente significa que estamos pasando por una situación que de alguna manera nos reta. Y creo que precisamente cuando nos encontramos con una persona vitamina o una persona que nos recuerda que tenemos fortaleza y que está bien, podemos pasar por un mal momento, pero que esa persona confía en que vamos a encontrar la solución que mejor nos calce a nosotras, es que entendemos que después de pasar, como tú dijiste, ¿no? Llorar 6 meses, lo que sea necesario, después de ese momento, transición, etcétera, podemos seguir, porque la falla, el problema no está en nosotras, es simplemente la situación en la cual nos encontramos. Y una vez que hacemos las paces con la situación, entre comillas, o que procesamos, mejor dicho, la situación, procesamos con rabia, procesamos con pena, con lágrimas, con lo que fuera, creo que estamos muchísimo mejor equipadas para poder ver la solución sin reaccionar, ¿no? Que es lo tan importante. Y en ese sentido, una de las cosas que hablábamos con Berta es la importancia de tenernos autocompasión, que muchas veces nos olvidamos que también merecemos nosotras mismas tenernos compasión a nosotras mismas, y muchas veces somos muy exigentes con quienes somos o somos muy rápidas en menospreciarnos. ¿No? No Sí, sé, no sé, nunca, gracias a Dios en realidad, no te he escuchado, Irma, nunca criticarte, pero todos tenemos cosas que a veces sí, decimos sin darnos cuenta subconscientemente, es, ay, es que en eso no soy buena, o en tal cosa no puedo, o aquí fallo, y simplemente de repente no hemos o aprendido a manejarlo, no hemos tenido el interés para poder aprender eso en específico, pero eso no necesariamente tiene que desvalorizarnos, ¿no? sí. Lo que pasa es que también como mujeres a veces nos exigimos mucho. Mm. Queremos ser profesionales, queremos ver la casa, entonces a veces nosotros también somos muy exigentes con nosotras mismas. Me ha pasado cuando mi hijo era pequeño, trataba de darme el tiempo y a veces yo también me sobreexigía. Ahora cuando miro hacia atrás, o sea, hacía un esfuerzo enorme para poder tener tiempo para estar con mi hijo, pero ahora que yo miro hacia atrás, yo no miraría tanto la cantidad de tiempo, ¿no? Sino la calidad de Mm. tiempo que le pude dar a mi hijo. E igual, mira, en este tema de mi mami, por ejemplo, después de una situación así que te ha perturbado, porque a mí me dejó muy dolida, Claro. pero después yo misma comencé a ver las cosas diferentes, ¿no? Y dije, bueno, estoy llorando porque me da pena no verla, pero tengo millones de recuerdos con mi mamá, o sea, he tenido la suerte de haberla tenido hasta hace poco, de haberme visto cuando he sido joven, cuando estaba en el colegio, me ha llevado 50 veces a la playa, le he contado mis penas amorosas, me ha visto casarme, ha visto a sus nietos, Claro. entonces de alguna manera, ¿no? Eso como que ha sido mi fortaleza para poder superar esa situación, porque dije, hay otras personas que lamentablemente no han podido vivir tantas experiencias con su mamá como yo. Claro. Entonces, O no han tenido tan buena relación, porque, o no han o tenido tan sea, buena relación, sí, por ¿no? supuesto, o sea, Entonces, ahí es ver todas las cosas.
que es repetitivo esto del agradecimiento y sentirnos agradecidas, pero es tan importante, ¿no? Sí, Y bueno, y si es que no han visto el episodio con Berta, las invitamos para que vayan a nuestra página en YouTube, a nuestro canal de YouTube, ahí lo pueden ver, y van a ver que efectivamente cuando pasamos por un momento difícil tenemos todo el derecho de tomarnos el tiempo que necesitemos para procesarlo, pero al mismo tiempo hay técnicas y maneras de poder procesarlo de una manera más saludable e incluso de una manera y no quedarnos estancadas. Y en ese sentido hablamos con Berta de cómo fortalecernos, cómo saber también cuáles son las señales de alerta de que estamos entrando a un proceso de agotamiento emocional o estancamiento emocional. Hablamos sobre algunas estrategias para poder procesar aquellos momentos difíciles y aprender de nuestras experiencias, algo que es muy importante, ¿no? No siempre tenemos que ser perfectas, pero sí podemos aprender cada oportunidad que tenemos alguna lección de vida. También hablamos de cómo podemos trabajar la resiliencia de forma preventiva o a través de nuestras rutinas diarias, qué hábitos diarios nos pueden fortalecer nuestra resiliencia para tener una mayor fortaleza emocional. En fin, las invitamos para que vean el episodio. Recuerden, además, darnos un like y compartirlo si es que lo encuentran valioso. Pero bueno, fuera de eso, después tuvimos una travesía, tuve el honor de poder guiarlas. Y bueno, ¿qué tal te pareció? ¿Qué tal la pasaste con la travesía de nuestra búsqueda de la niña interior? Que eso fue la semana pasada, esa sí, reconexión. sí. A ver, la semana pasada Úrsula nos habló sobre la reconexión justamente con nuestra niña interior. Hizo un ejercicio de visualización que en verdad nunca lo había hecho, la verdad, nunca lo había hecho, pero tienen que ver el episodio y ahí nos relajamos, imaginamos dónde para conectar con nuestra niña interior. Y yo justamente le comentaba que yo así cerré los ojos, obviamente a mí me encanta la playa, me imaginé en la playa, me imaginé el sonido de las olas, me imaginé que era como de tarde, sentía todo ese sonido tan lindo y relajante del mar y ahí me vi a mí que tendría unos 3 años. Estaba con un bikini que lo recuerdo de las fotos que tengo en mis álbumes y sentí una sensación de sentirme amada y a la vez una ternura, ¿no? De ver a una Irma pequeñita, chiquita, ¿no? Y ese ha sido el primer ejercicio para mí. Justamente comentábamos con Úrsula que ella me comentaba que la primera imagen que tú ves, pues tal vez esa es tu niña, pero que está totalmente sana y libre, ¿no? Hay que buscar Claro, la aquellas que que te no da el aparecen. encuentro, la que te... Ajá, sí. pero en mi caso fui yo de 3 añitos en la playa, con mi bikini que era blanquito con fucsia y verde. Así, así Sí, me recordé. es interesante porque cuando estábamos hablando, Irma, me mencionabas que de alguna manera te habías visto, te habías sentido como además te has encontrado en algunas fotos familiares. Y una de las, ¿no? Que era cuando iban a la playa con tu mamá y demás. Y una de las cosas que me pareció interesante porque precisamente algo que describía en esa exploración que tuvimos de la niña interior es que las niñas interiores, porque no es una, nosotras muchas veces hablamos hay que reconectar con la niña interior. En realidad, generalmente tenemos más de una. ¿Por qué? Porque las niñas interiores se van formando en distintos momentos de nuestra niñez, de nuestra vida como niñas. Y es, de alguna manera, usé una analogía que es que vas como que vayas en un auto y ya sea por emociones muy positivas o emociones o sensaciones no tan positivas, en ese momento, en una película de tu vida como niña, se congeló una imagen. Y esa imagen congelada es como, o de repente como si pusieses en un libro un marcador, ahí quedó marcado.
y queda como congelado en el tiempo una imagen, una identidad emocional de tu niñez. Entonces tenemos más de una niña interior porque obviamente para muchas de nosotras han habido distintos picos emocionales, tanto positivos como negativos, que hacen que se genere esa imagen congelada. Y esas son las niñas con las que muchas veces nos reencontramos en estos ejercicios de visualización. La pregunta siempre es ir buscando aquellas que no se presentan. Pero bueno, la idea además es que uno salga, al menos sobre todo al inicio, cuando todavía no comienza la búsqueda, y en general diría, ese proceso de reconexión, en mi experiencia también siempre es, a mí me ha llenado de mucha paz, te llena de paz, aprendes a tener más aceptación, a tener más amor hacia ti misma. El verte como niña indefensa creo que ayuda a que nos tengamos empatía, ¿no? Somos tan críticas con nosotras mismas que darnos cuenta de, ¡ah! Yo era esa niñita y estaba balanceando todas estas cosas, ¿no? Lo que fuera. Las responsabilidades del colegio, de repente cosas que pasaban en el hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienzas a dimensionar qué el impacto que muchas veces tiene un mundo que no podemos manejar sobre nosotras, y eso creo que nos causa ternura, conexión, autocompasión, regresando un poco a la Sí. importancia de la autocompasión a la hora de la resiliencia y la fortaleza espiritual. Sí, a mí me encantó el ejercicio y sí les invito a que vean el episodio y tratemos de ir explorándonos nosotras mismas, porque eso también nos lleva a un conocimiento mejor de nosotras mismas y eso también nos da como una paz mental, nos ayuda a conocernos. Sí. Eso sí me parece súper. Y también al conocernos, otra cosa que ocurre es que comenzamos a estar conscientes de cuáles son nuestros botones de crisis. Entonces ya no reaccionamos, sino que más bien estando en total conocimiento de nosotras mismas, de saber cuáles son las cosas que de repente deberíamos de sanar, pero sanar de una manera con compasión, no con crítica, etcétera. Y cuanto más nos integremos, porque una de las cosas que hablamos también es acerca de Era la fragmentación y cuántas veces nos fragmentamos y dejamos de ser un ser integral porque criticamos distintas, ¿no?, áreas de quiénes somos, de cómo somos, de los roles que desempeñamos, etcétera. Entonces, al integrarnos, al sentirnos más completas, y creo que podemos seguir haciendo este tipo de ejercicios, es que es como que tenemos raíces más fuertes y podemos comenzar a tomar acción en lugar de reaccionar a las cosas que nos ocurren, pero a veces también a las personas que saben exactamente en qué botón darnos para buscar una reacción en nosotras, ¿no? sí, Que eso también ocurre, así como hay personas vitamina, este es un nuevo término, creo yo, hay personas dinamita. Entonces, sí, las personas dinamitas son las que saben ponernos trampitas porque necesitan. Justamente hablaba con una amiga, no sé si en algún momento hayas tenido esta, me imagino, porque no es poco usual, me imagino que de repente has tenido esta experiencia que es, hay personas que solo por distintos motivos han aprendido que esa es la manera de relacionarse con otros, solo se sienten reconocidos cuando tienen una reacción emocional de la otra persona. Entonces, por ejemplo, si algo les ha molestado, no pueden tener una conversación tranquila, sino que necesitan una conversación de alta carga emocional. Entonces, te dicen algo para ver que reacciones. Obviamente, si caes en la trampa, terminas teniendo pues un pleito innecesario, ¿no? Pero si uno no quiere tener esas interacciones de alta carga emocional, y cuando digo alta carga emocional,
no me refiero a pasional, eso se puede querer, maravilloso, todo lo que quieran. No, harta carga emocional que te drena después. Sí. Es importante también saber reconocer a esas personas, vamos a llamarle personas dinamita, que saben por dónde agarrarnos, que intentan pellizcarnos, que intentan hacer que reaccionemos, no por nosotros, ni siquiera por la situación, sino porque muchas veces esas personas necesitan de esa dinámica, ¿no? Sí, porque tal vez tienen algún problema que no han resuelto y atacan a otra persona o te hacen sentir mal, Claro. ¿no? Te hacen sentir mal de alguna manera. No sé si les ha pasado que siempre tienen a una persona que sabe exactamente cómo bajonearte, porque te dice Total. algo, ¿no? Pero es cuestión de actitud. Yo antes me lo tomaba así como que, o sea, pero ahora digo no. Yo no voy a hacer que, no le voy a hacer caso. O sea, Ujú. y una cosa importante, depende de quién venga, ¿no? Si me van a hacer una crítica constructiva, miro de quién venga. Si es una persona que yo considero que no está a mi altura para criticarme, mejor me quedo tranquila. Pero sí, sí me ha pasado antes que sí, a veces yo estaba de lo más así happy y de pronto no faltaba un comentario malintencionado y sí me molestaba, pero ahora digo, depende de quién venga, ¿no? Si de repente me lo dice mi hermana, ¿no? Una crítica constructiva, la puedo tomar en cuenta y de hecho lo analizo. Pero si viene una persona que no, es mejor no hacerse problemas ni malograrse el estado mental en que uno está. Y yo creo que crítica constructiva desde mi perspectiva, es muy fácil de diferenciar del intento de tocar un botón reactivo. Porque la Ujú. crítica constructiva generalmente lo que van a hacer es fijarse en una acción, no en tu persona. Van a fijarse en una acción y van a sugerir o van a decir con posible solución, ¿no? Una crítica constructiva generalmente abre la puerta a una posible solución. Ujú. O una crítica constructiva comienza además por una pregunta. He notado esto. No he notado que tú eres así, no. He notado que cuando ocurre esto, tú haces lo otro. O he notado, por ejemplo, que estás una acción más callada del usual. ¿Qué está ocurriendo? No te digo, ay, he notado que estás aburridísima. O he O qué notado aburrida que que no estás, hablas qué aburrida nada, qué que, qué aburrida. aburrida. O sea, eso no es constructivo. Más bien es, he notado que no has estado participando, nuevamente, acción participar, una acción, no has estado participando a la hora que conversamos entre una reunión, amigas, lo que fuera, algo está pasando, te está pasando algo, en algo te... Eso es constructivo. Decirte, ay, qué aburrida estás, eso no es constructivo, a Claro, nadie le esa es una construye. crítica Esa es total, una crítica exacto. desnuda, tal cual, es una No, crítica directa. punto, una crítica, punto. Y bueno, hablando de qué es positivo, qué es negativo y demás, este jueves vamos a tener con nosotras a la psicóloga Rebeca Podestá, quien nos va a hablar, bueno, ella en realidad su especialidad es terapia en parejas, pero también es experta en el tema de ciencia de la mente. Nos va a explicar qué cosa es ciencia de la mente, pero para darles un adelanto, ciencia de la mente tiene que ver con nuestra neuroplasticidad y cómo es que tenemos herramientas para poder tomar una perspectiva de vida o tomar la perspectiva de vida o una perspectiva de vida que nos beneficie y que nos ayude y nos alimente. Entonces, romper dinámicas, especialmente de conversaciones interiores o de diálogos interiores, que no nos benefician y más bien cambiar la manera en que nos vemos a nosotras, vemos el mundo, etcétera. Y dentro de esto, además, nos va a dar ejercicios prácticos que podemos aplicar a nuestro día a día precisamente para fortalecer esa perspectiva de vida que traemos
a nuestro día a día, a nuestro cotidiano, a nuestra experiencia diaria. Va a estar muy interesante. Este jueves. Sí. Entonces recuerden que si no han visto, ya sea el episodio que tuvimos de resiliencia con Berta Galvez o la exploración en busca de nuestras niñas interiores, y que ahí les compartimos este ejercicio de visualización, que yo les sugeriría además que lo repitan, porque pueden ir buscando, viendo con quiénes se encuentran, con qué niñas de su infancia, de su experiencia de vida se van encontrando. Ir, porque cuando uno se hace amiga o hace buenas migas, yo hago buenas migas con mi niña interior o con mis niñas interiores, estoy haciendo buenas migas, estoy, eh, ¿cómo se dice esto? Me estoy reconectando conmigo misma, me estoy reconciliando conmigo misma. Entonces las invito para que se reconcilien con todas sus niñas interiores, hagan el ejercicio, por favor envíenos sus comentarios, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Yuriyana Club. Y mientras tanto, este jueves, recuerden que tenemos una cita a las 8 de la noche con la psicóloga Rebeca Podestad para hablar acerca de ciencia de la mente y cómo podemos mejorar la manera en que nos relacionamos con el mundo y con nosotras mismas, siempre en búsqueda de nuestro bienestar. Suena súper interesante. Me apunto para escuchar. Claro que sí. Bueno, un saludo a todas, pasen una linda semana y nosotras nos vemos pronto. Hasta luego, que tengan una linda semana.